Ya lo había decidido, había encontrado la palabra propósito, había entendido lo que era el Ikigai y sabía por dónde seguir caminando. Parecía que todo iba a suceder mágicamente, tenía toda la energía de alguien que había a sus 28 y medio decidido que a los 30 iba a vivir de lo que amaba. Esta nueva transición recorre los momentos desde que empecé a construir la psicóloga viajera con una idea bastante más inocente de lo que hubiese estado bueno, y la transición hacia ser una nómada digital real, viviendo como quería vivir de esa psicología que tanto amaba. Bienvenida a este episodio, seguimos con las transiciones. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para personas comprometidas que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente poniendo justamente a las personas al centro. Mi nombre es Valentina, soy quien enciende la hoguera y te espero para tener conversaciones que ojalá nos dejen pensando y nos inviten a seguir haciendo. Toda inspirada, sin un peso, con el Ikigai tatuado en la frente y con una convicción radical de que yo iba a conseguir la forma de que esos meses trabajando en Dinamarca se convirtieran en la reserva para poder trabajar de lo que yo amaba y no tener que volver con una mano adelante y una mano atrás a Argentina. Llegamos a Dinamarca y llegamos de esta manera. Y nos recibió un carnicero, me acuerdo, los primeros 3 días. Re interesante el chabón, muy danés. Después entendí que era muy danés. Y habíamos gestionado para después de esos 3 días, irnos a una granja, una familia. Que los primeros 15 días para, tipo, figure it out, como para imaginarnos que venían. Y empezar los papeles de Iñaki, y con esa familia pegamos mucha onda, entonces dijeron, bueno, quédense hasta que terminen los papeles de Iñaki. Bueno, Valen, si querés buscarte un trabajo, buscate a hacer, que nos vemos, hacemos de temporada, papá, nos quedamos 5 meses. En esos 5 meses partimos de conseguir trabajo, de acomodarnos un poco y de seguir pensando maneras de escaparle a ese modo de vida que nos quedaba cómodo pero también muy incómodo. En ese tiempo yo seguía en contacto con Ellie, una amiga viajera francesa que había conocido en Nueva Zelanda solo un día, pero que en México nos habíamos hecho muy amigas y coautoras de un blog de sostenibilidad y viajes que se llamaba Sin Prisa y Sin Pausa. Ese blog tenía un Instagram. No sé muy bien qué hacíamos en ese Instagram, porque no tengo ningún recuerdo de nuestros posteos ni nada, pero sé que existía porque Eli, en el Instagram conjunto que teníamos, encontró a la que fue mi primer mentora. El bendito algoritmo le mostró a Eli una psicóloga que vivía de enseñarle a otras psicólogas cómo vivir viajando por el mundo. Y así fue que a través de un video de Pame en China, creo que era, yo encontré la posibilidad de que alguien me ayudara a hacer algo, eso que yo venía haciendo sola, que venía intentando hacer sola, porque a los fines de mantenernos honestas mucho no venía haciendo, solo venía pensando y rumiando. Ahí accedo a una primera sesión gratuita con ella y gracias a una muy amplia flexibilidad para hacer los pagos, decido meterme aunque no tenía un peso. Así fue que los primeros 3 meses de trabajo en Dinamarca básicamente fueron para cubrir los gastos cotidianos y ahorrar para esa mentoría. En septiembre de este año empecé ese programa, que era un programa grupal en el que había mucho intercambio con las compañeras y bueno, encuentros periódicos con Pame, y había un paso a paso muy específico, un paso a paso muy bueno también, especialmente bueno para personas con experiencia. Ese no era mi caso. Yo me lancé a crear un programa cuando todavía no tenía ni siquiera experiencia acompañando uno a uno. Había hecho algunas cosas que me habían recomendado, pero todo estaba bastante verde. La cuestión es que tuve que elegir un cliente ideal y por supuesto iban a ser viajeros y viajeras. Y tenía que elegir un problema que quería resolver y por supuesto fue el mismo problema que yo tenía. Sí, red flag, alerta roja, todo mal, es todo lo que le digo a mis clientas que no hagan. Lo hice yo en el 2017. O sea, básicamente me dediqué a acompañar a personas a resolver lo que yo misma estaba intentando resolver con ese programa. ¿Vieron eso de la estafa piramidal que a veces se habla? Que creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante en el podcast. Bueno,
Eso mismo era lo que me estaba pasando ahí. Yo quería venderles algo que les iba a ayudar a hacer lo que yo lograba vendiéndoles eso, de terror. Por suerte, o en realidad porque la gente no es boluda, ese programa no se vendió. Había que hacer, recuerdo, entre 5 y 10 entrevistas para validar. Yo hice 42 y nadie me compró. O sea, es verdad que la gente no es boluda. Ahí me di cuenta de que el camino iba a tener que ajustarse a algo que yo ya pudiera acompañar. Y gracias a recomendaciones de algunas compañeras del programa, terminé pasándome a trabajar con personas que querían viajar, que venían postergando su viaje, que tenían miedo, que querían planificarlo bien y demás. Y ahí lancé mi primer programa. Ese se vendió. Se vendió a 2 personas antes de terminar el año y yo muy amparada en la expectativa de lo que veníamos hablando, de los números que hacíamos, de las proyecciones con el Excel que parecían tan sencillas, pensé que para marzo iba a estar viviendo dignamente de esto. Bueno, otras cosas pasaron. Comí un montón de aceitunas, pero no me comí nada del mundo, digamos. O sea, también, de nuevo, en Marruecos me la pasé un montón sentada en la compu, cagada de frío, porque no hay que ir en Marruecos. Em, Ujú. y en julio fue la primera vez que vendí como yo creo que tipo 4 cupos. Que ahí fue que hice una activación de los vivos, ¿no? Muy en la mentoría de Nico, ¿no? Como con ese empujón y esa claridad comunicativa llegué a Ujú. 4 procesos individuales, ¿no? Y eso Ujú. que eran programas individuales. Entonces, y ahí yo ya empiezo a generar, ponele, lo que yo gastaba muy, en mi vida muy magra de viajera mochilera en América Latina. Sí, de Dinamarca me fui a pasear por Marruecos, por España y terminé volviendo a América Latina para desarrollar esta vida de nómada digital que tanto quería. En julio de ese año, como te contaba en el audio, empecé a vivir, me empezó a alcanzar para mantenerme, dejé de vivir a deuda y pude empezar a crear esa experiencia que tanto me hacía falta. No sin antes pasar por un diplomado de terapia narrativa que me diera herramientas concretas y contundentes. Y no sin antes pasar también por una mentoría que me permitió encontrar caminos intermedios, que no era tan blanco y negro, que no era lanzar el programa o la nada, sino pensar otras alternativas y hablar de ellas. Mejor dicho, escribir de ellas. Esa primera mentoría fue mi primer contacto con Nico Marrero, una de las personas con las que me encanta seguir colaborando y que siempre nombro por acá. Si recordás del podcast anterior, el objetivo primordial de hacer este trabajo era poder seguir viajando sin tener que poner una fecha de vuelta y a la vez sabiendo que a la vuelta iba a haber algo que me sostuviera. Recordalo, seguir viajando. Después de pasar por Perú, nos fuimos a Ecuador y nos fuimos a Medellín. Estuvimos viviendo 2 meses en Colombia en un clima precioso, rodeados de gente muy linda y a su vez encerrada todo el día en un departamento. Era esto, era como hubo un punto donde en mis primeros meses en Ecuador y los 2 meses que estuve en Colombia, era como medio que soy nómada digital, pero estoy todo el puto día sentada, con Mm, brazos intentando sacar algo de acá. mm. Eh, y de hecho, yo viví 2 meses en Medellín y realmente conocí bastante poco, bastante, muy poco. Entonces, como que después de ahí volvemos a Ecuador, tenemos un incidente, le roban el equipo de las cámaras en Iñaki, que fotógrafo, era fotógrafo en ese momento, eh, y ahí decidimos quedarnos. Entonces, como cuando anclamos en Quito, se activa una forma de semi-nomadismo que nos gustaba. Estuvimos un par de meses y ahí sí viajábamos los Sí. fines de semana, conocimos mucho la ciudad, habitamos mucho la ciudad, vivimos hasta en el barrio como red de los nómadas digitales, ¿no? Como ese barrio así medio gentrificado donde dan clases de yoga y esas cosas, y bueno, lo Ajá. pasamos un poco. Vivimos en un co-living con gente de muchos países. Ay, me reacuerdo todo eso. Me Hermoso, recuerdo claro, ahí mucho. es más o menos cuando empezamos a conocer. Sí, empezamos, sí, sí, sí. Sí, al final esto de movernos tanto no funcionaba tan bien.
Y fue cuando nos quedamos 2 meses en Medellín, que fue como una especie de récord de duración en algún lugar, donde nos dimos cuenta que, bueno, por un lado nos perdimos muchas cosas de Medellín, pero por otro, que en esos 2 meses yo había podido crear una base mucho más sólida. Ya no solo producía como lo ínfimo, lo mínimo, sino que empezaba a haber más movimiento en mi universo. Y ese movimiento empezó a suceder cuando empecé a diversificar. Y ya no solo tenía mi programa individual, sino que me animé al programa grupal y también a los 1-a-1 de un proceso más tradicional. Ahí se volvió real. Ahí podía ser una nómada digital que realmente podía vivir y tener una agenda que podía manejar y no estar siempre cortando clavo. Cortando clavo es una expresión quizás muy argentina, pero no estar siempre a la expectativa de si llegaba o no ese cliente ideal que iba a hacer que sea o no rentable un mes. Después de eso me fui a Ecuador. En Ecuador, imagínate, si 2 meses en Medellín fueron transformadores, los 6 meses creo que fueron, que nos quedamos en Ecuador, fueron una bomba. Nos permitieron hacer base en un lugar muy lindo, vivir una vida con yoga, paseos y todas esas cosas que queríamos de la vida del nómada digital, vivir en un co-living también con gente de distintos países, hacer experiencias y sobre todo poder movernos de manera intencional. En esos 5 o 6 meses surgió mi primer programa para profesionales y se consolidó y se afianzó muchísimo mi 1-a-1 terapéutico con viajeros. También tuve 2 ediciones más del grupal de viajeros y pude despedirme dando clases de teatro espontáneo en Quito y en Medellín. En esas épocas nace lo de los haceres imperfectos y para cuando empezamos a emprender la vuelta vía México, sí, fue una vuelta un poco rara. Antes de decidir volver a Argentina decidimos pasar 5 meses en México. Me decidí por hacer mi primer podcast, que terminó llamándose justamente Haceres Imperfectos. De esta época me llevo 3 grandes aprendizajes, que son las cosas que me hubiese gustado saber y que seguramente me hubiesen permitido hacer que esta transición desde la idea de ser psicóloga viajera a habitar realmente una vida apta para nómadas digitales hubiese demorado un poquito menos. El primer aprendizaje es que la experiencia vale en serio y no tenerla cuesta y cuesta en serio. Que para hacer ciertos saltos profesionales es importante estar bien claras desde dónde nos paramos, qué hicimos, qué sabemos, qué experiencias hemos pasado por el cuerpo. El segundo aprendizaje es que muchas veces el 1-a-1, el formato tradicional, eso que tanto condena el mundo de los negocios digitales, puede ser el mejor camino. El camino para crecer más, el camino para poder crear esa vida de sueños que querés, el camino que incluso te puede ayudar a ser realmente una nómada digital. Amigarse con los formatos tradicionales para después trascenderlos es una recomendación que le haría a cualquier persona que estuviese empezando como estaba yo empezando en aquel momento. Y el tercer aprendizaje es que el movimiento no siempre ayuda a la presencia. Es más, me animo a decir, el movimiento no siempre ayuda a los viajes o estar viajando no siempre ayuda al movimiento. Pensar que por estar una semana en cada lugar estoy realmente disfrutando del viaje y creando esa diversidad que tanto espero, no terminó siendo una posibilidad para mí. Hacer base, sentarme, conocer mis tiempos, me ayudó a disfrutar realmente de una vida con el tipo de movimiento que estaba queriendo. Un movimiento elegido, consciente, con posibilidad de hasta volver a visitar a mi familia. Dicen que el aprendizaje es un peine que llega cuando ya nos quedamos pelados. Y bueno, un poco con ese espíritu me animo a compartirles estos 3 aprendizajes desde un lugar de sedentarismo total de una persona que acaba de comprar su propia casa para aquellas personas que quizás están soñando con ser nómadas digitales o quizás buscan tener mayor movilidad con su trabajo. Espero que te haya gustado este fragmentito, que te haya servido la parte de la historia y nos vemos en el próximo episodio. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio.
La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.